En este momento se explicará un tercer ejercicio donde se aplica la constante universal de los gases y la ecuación de estado. Recordemos que la constante universal de los gases es un valor que resulta de la relación entre el peso, el volumen, los moles y la temperatura de un gas ideal. Esta relación se resume en la ecuación de un gas ideal, en donde el producto de la presión por el volumen es equivalente al producto entre los moles del gas multiplicada por la constante universal y la temperatura. Para hallar la constante universal se despega y el número de moles y la temperatura pasan a dividir. El valor de la constante universal es igual a 0.082 atmósferas por litro sobre mol grado Kelvin. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial donde se calcula la constante universal. Además, enlaces de tutoriales sobre la propiedad de los gases y algunas leyes de ellos. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Cuando se aplica la ecuación de estado, o también llamada de un gas ideal, la presión debe estar en atmósferas, el volumen debe estar en litros, la cantidad del gas en moles, la constante universal en atmósferas por litros sobre mol grado Kelvin y la temperatura en escala absoluta, o sea, grados Kelvin. Pasemos ahora a explicar este tercer ejercicio. Un recipiente contiene 5.200 mililitros de nitrógeno a 50 grados centígrados. Calcular la presión del nitrógeno si en ese recipiente hay 98 gramos de nitrógeno. En primer lugar, se colocan los datos. Aquí los tenemos: la cantidad del gas en gramos, el volumen en mililitros y la temperatura en grados centígrados. Estos datos se deben de pasar los gramos a moles, los mililitros a litros y la temperatura a grados Kelvin. En primer lugar, pasamos los gramos a moles. Para ello, averiguamos el peso molecular del nitrógeno biatómico. Como la masa atómica del nitrógeno es 14 y la molécula está constituida por 2 átomos, se multiplica por 2, dando un valor de 28. Una mol de N2 es igual a 28 gramos. Esta relación se utiliza para convertir los 98 gramos a moles, multiplicando por un factor de conversión constituido por la división entre los moles y gramos. Los gramos se colocan en el denominador para que puedan ser simplificados con los gramos del numerador, y se sabe que una mol de nitrógeno es igual a 28 gramos. Al realizar esta operación se obtienen que los 98 gramos son equivalentes a 3.5 moles. Para convertir los mililitros a litros se utiliza esta relación, en donde un litro es igual a 1000 mililitros. Los mililitros que nos dieron se multiplica por el factor de conversión constituido por litros y mililitros, y un litro es igual a 1000 mililitros. Se realiza la operación y se obtiene como resultado que 5.200 mililitros son iguales a 5.2 litros. Para convertir los grados centígrados a grados Kelvin se le suma 273, quedando que 50 grados centígrados son iguales a 323 grados Kelvin. Ya se tienen todos los datos en que deben ser utilizados en la ecuación de los gases ideales. La constante universal sabemos ya que tiene este valor, y como vamos a averiguar la presión, el volumen pasa a dividir, quedando que la presión es igual al producto entre los moles multiplicados por la constante universal y la temperatura, y ese resultado se divide por el volumen. Al reemplazar los datos en la ecuación y realizar la operación, se obtiene como resultado que la presión es igual a 17.83 atmósferas. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.